Qué bueno estar con ustedes, amados. Es para mí un privilegio y quiero compartir con ustedes algo del cual he estado meditando últimamente y creo que el Señor me ha estado enseñando y aclarando cosas que por un tiempo no las tenía nada de claro. Así que vamos a ver el pasaje en 2 de Corintios, el capítulo 4, los versículos 3 al 5. Y lo que vamos a estar viendo es que los hechos que vemos a nuestro alrededor no siempre son la verdad. La verdad puede ser diferente a los hechos que nosotros estamos viendo. Entonces, en 2 de Corintios 4, los versículos 3 al 5, el Señor nos dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Cristo, por amor de Jesús. Amados, nosotros estamos acostumbrados a pensar que los hechos que vemos a nuestro alrededor son la verdad, pero no siempre es así. Aquí nosotros tenemos una verdad encubierta. En el versículo 3, entonces, dice el apóstol: pero si nuestro evangelio, el evangelio es la verdad, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Encubierto es la palabra que en el griego significa que está totalmente escondido, pero totalmente. No hay nada en cuanto a lo que está encubierto que se alcanza a ver. Entonces, lo que se alcanza a ver no incluye la verdad encubierta. Y en este caso, entonces, es el evangelio, la verdad de Dios, que está encubierto. Y en vez de ver la verdad de Dios, se ve otra cosa. Ahora, ¿cuándo empezó la verdad de Dios? Cuando Dios creó nuestro mundo, Dios creó algo espectacular, algo súper bueno, algo completamente bueno, de tal forma que cada día, cuando Él veía lo que estaba hecho, Él decía que estaba bueno. Entonces, aquí en este franelógrafo, quiero representar la creación que Dios hizo. Dios hizo una creación que era todo bueno, y todo lo que era lo del reino que Él creó estaba totalmente ligado en toda parte con el reino celestial. De tal forma que Cristo podía venir, caminar con Adán y Eva en el huerto, y había una comunión perfecta, una unión perfecta. Había una unión perfecta entre Adán y Eva y todo lo creado. Los animales no tenían ninguna pelea entre ellos. Los animales no se hacían daño. No había daño en la creación. No habían volcanes que se estaban
explotando. Cuando Dios hizo esta creación, todo era bueno. Todo estaba ligado con el reino de Dios en el cielo y en la tierra como una unión constante. No había nada que lo rompía. No había nada malo. Cuando Dios creó, no había ninguna enfermedad, no había nada malo. Entonces pasó lo que llamamos la caída. Y en la caída lo que vemos es que llega Satanás y él sembró duda en cuanto a Dios. Sembró duda si Dios era tan bueno realmente como decía que era, porque siembra la duda que Dios les está escondiendo, quitando algo que era bueno, que Dios está escondiendo una sabiduría de ellos. Y él empieza a sembrar este daño. Eva entonces ve los hechos. Ella mira y ve los hechos y vio que la fruta era bueno para comer. Lo mira. Es un hecho. Ella ve también que es agradable a los ojos y además codiciable para hacer que ella sea sabia, más sabia de lo que ya era, que alcance una sabiduría escondida. Pero la verdad es que todo eso era engaño. No era la verdad. Ella estaba mirando los hechos, pero no estaba viendo la verdad. Y ella en su razonamiento, estando engañada por como el enemigo la estaba, como aquí decimos, engrupiendo, entonces ella le da la razón a Satanás y no a Dios. Le cree su engaño. La duda sembrada, entonces, produjo una cosecha en ella y ella toma de ese fruto y ella desobedece a Dios y Adán le sigue también y le da la razón. Entonces, en ese mismo instante se produce un quebranto, una rotura, y ya no es todo un solo mundo, un mundo bueno, sino que entra las tinieblas. El poder de las tinieblas llegó. Y Adán y Eva, entonces, quedan bajo la potestad de las tinieblas, que nos dice Colosenses 1:13, la potestad de tinieblas. Y Satanás, en ese momento, es entregado por Adán y Eva. Le entregan a Satanás lo que era de Dios. Y Satanás toma autoridad ilegítima. Él toma un poder que era de Dios, pero Adán y Eva habían recibido ciertos mandatos, que ellos fueran los que estuvieran señoreando, pero ellos se entregan a tinieblas. Y cuando entregan a tinieblas, entonces
Satanás empieza a cegar el entendimiento. Recién lo leímos en el versículo 4, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Es este engañoso, este ilegítimo Dios, ilegítimo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la luz de la verdad, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entre las tinieblas y la ceguera. Y ahora todo lo ven a través de las tinieblas. Ahora, desde la caída, entonces hay un poder que está obrando en este mundo que no es de Dios, es de Satanás, es del Dios de este siglo. Y es un poder que el Dios de este siglo impone haciendo lo que es exactamente lo que Dios no quiere, lo opuesto de lo que Dios quiere. Dios no quiere lo que Él impone, pero Él impone y después, ¿qué hace? Acusa, mira lo que Dios hizo. Siempre Él está actuando para hurtar y robar, matar y destruir. Siempre ese es lo que Él está haciendo. Pero ¿a quién le echa la culpa? Dice, mira lo que Dios hizo. Y no fue Dios. Dios está buscando revertir lo que tinieblas está haciendo. Dios quiere deshacer las obras del enemigo. Pero el Dios de este siglo echa esa culpa a Dios y entonces la gente le cree. ¿Cómo se va a amar a Dios si Él no es tan bueno como dice ser? Entonces, Satanás llega a ser el Dios de este siglo. Amados, unas preguntas. ¿Es Dios el que quiere que la gente se pierda en el infierno? ¿Es Dios? Segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 9 nos dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es Dios el que quiere que alguien se pierda, nunca. Él no quiere que ninguno se pierda. Todos los que se han perdido ha sido porque han escogido creer a las tinieblas y escogido no creerle al Señor Jesucristo. El Señor no quiere eso, pero sucede. ¿Quién es el que lo quiere? El Dios de este siglo, el Dios de las tinieblas, el Dios ilegítimo, el que impone el poder de las tinieblas en este siglo malo. Y si eso suena como un versículo, es porque lo es. ¿Quería Dios que Caín matara a Abel? Claro que no. Era totalmente en contra del corazón de Dios en todos los sentidos, de tal forma que Dios trata incluso de impedir, de razonar con Caín y decirle que el pecado está a la puerta y que él se arranque. ¿Pero qué hace Caín?
hace lo que tinieblas quería y desecha lo que Dios le estaba llevando para hacer. En Génesis 4. Quería Dios que la reina Jezabel matara a Nabot, ese hombre justo. Dios no quería ese asesinato, para nada. Pero, ¿qué hace Jezabel? Ella manipula, engaña, miente, paga a personas para que mientan y entonces se mata a Nabot. Dios no interfiere con la libre voluntad, el libre albedrío de la gente. Dios dio el libre albedrío y nunca se lo quita. Si la persona como Caín quiere matar a Abel, Dios le puede advertir, le puede hacer ver con razones, pero no le va a quitar que él puede escoger cuál reino va a obedecer. Dios no le quitó a Jezabel su libre albedrío para escoger si va a ser el bien o el mal. ¿Y qué de Faraón, que mató a todos los bebés varones? O Herodes, que mandó a matar a los bebés en Belén. ¿Era que Dios quería? ¿Dios estaba queriendo estas matanzas? ¿Quién es el que quiere robarnos toda bendición de Dios, matar y destruir? Es el Dios de este siglo malo. No es Dios. Dios no puso en su corazón que hicieran tal terrible asesinato de bebés. Los niños sufren por las consecuencias de lo que la gente hace y porque hay pecado en el mundo. Es un mundo caído. No es el mundo que Dios creó. Antes que entró las tinieblas, el mundo era perfecto. Y nosotros en nuestro espíritu quedamos con el recuerdo. Hay un rasgo, un cejo de recuerdo y de añoro por cómo Dios creó las cosas. Y el enemigo lo ha robado. Quería Dios que se apedreara a Esteban. Quería Dios que Ananías y Zafira mintieran y que por lo tanto, por su pecado, murieran. No, no y no. No era Dios. ¿Quería Dios que la gente esté enferma para que Cristo pudiera venir a sanarlos? No, para nada. Hechos 10:38 nos dice que Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Él anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Qué estaba haciendo? Lo que en Primera de Juan 8 nos dice, que Él vino para deshacer las obras de tinieblas. Y por eso Él estaba sanando. Él quiere deshacer. Dios no es el que quiere hambre y frío. ¿Cuánta gente están pasando este invierno con hambre y frío? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es el corazón de Dios. ¿Quién roba? El enemigo. No es el corazón de Dios. ¿Quería Dios que los discípulos se ahogaran en el mar de Galilea en esa tremenda tormenta?
No, no quería que se ahogaran. Cuando ellos pidieron ayuda, ¿qué hizo? Él calmó la tempestad. Él calma las circunstancias. Pero Él sí quiere que se lo pidamos. No tenemos muchas cosas, no tenemos, porque no lo pedimos. Y si después de no pedir nos quejamos, entonces es que no hemos hecho nuestra parte. El Señor nos está diciendo que todo esté mal, que el Dios de este siglo está haciendo que la mente, el entendimiento esté torcido por el enemigo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Él tiene acceso a nuestra alma, a nuestras emociones, a nuestra mente, a nuestro querer, y Él lo ocupa. El enemigo ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la luz de la verdad, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No quiere que nos sometamos a Jesús como Señor. Sigue el versículo 5 diciendo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Él es Señor. Él es el verdadero, único, eterno Señor. Pero nosotros escogemos a quien vamos a obedecer. Entonces, en Juan 10:10 que he estado citando, el enemigo ha venido para robar. La Reina Valera dice hurtar, pero el griego ocupa una palabra que es robar a propósito y también hurtar por circunstancia. Y el enemigo lo hace con alevosía. Nos quiere robar todo lo que Dios quiere para nosotros. Y quiere matar y destruir y echa la culpa a Dios. Entró el pecado. Siendo Eva engañada, se ocupó mentira, engaño. Estuvo torciendo las cosas, torciendo la verdad. No trajo el pecado el Señor. No fue Dios el que trajo el pecado. Dios creó a Adán y Eva con un corazón limpio, pero ellos usaron su voluntad para escoger el mal. ¿Y qué pasó? Inmediatamente, donde antes no había ninguna separación, inmediatamente entró desunión, separación, entró discordia. Y Adán le echa la culpa a Eva, y Eva le echa la culpa a la serpiente, y después Caín mata a Abel. Entra la discordia, entra el problema de los animales estar el uno contra el otro. Se rompe la relación con Dios. Ya no es uno. Ahora está aquí este poder de tinieblas y está allá nuestro Señor, a quien el poder de tinieblas y los que lo sirven no se someten al señorío de Cristo. Entra la muerte
Viene para hurtar, matar y destruir. Y entra la muerte. ¿Por qué mueren tantos niños? ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Por qué murieron tantas personas en terremotos y tsunamis? Dios no es Dios de muerte. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El enemigo es el que trajo muerte, trajo enfermedad y destrucción y todo lo que a nosotros nos hace daño. Vino para matar y destruir. Y las enfermedades destruyen. Dios lo que creó era todo bueno, pero lo que el enemigo trae no es bueno. Las enfermedades no son algo bueno. Entonces Jesús anduvo haciendo bienes y Él es el que entonces estuvo venciendo lo que era la opresión del diablo. Jesús es vida, vida, y el enemigo trae muerte. El enemigo trae destrucción, el Señor trae vida en abundancia. Y el enemigo trae temor. Incluso el temor es una de sus herramientas grandes, porque lo ocupa como chantaje. Te pone temor. ¿Y si Dios no te ayuda? ¿Y si Dios te falla? ¿Y si Dios hizo esto o hizo lo otro? ¿Cómo vas a confiar en Él? Es un chantaje, los miedos que Satanás pone, porque Dios es amor y el verdadero amor de Dios produce en nosotros la confianza y la fe que podemos confiar en Él siempre. ¿Puedo confiar en el Señor? Que me va a guiar y guardar. El temor, un chantaje del enemigo para obligarnos bajo su miedo a hacer lo que Él quiere. Aquí está la mentira y el engaño. Aquí están tantas cosas. Cuando es hecho por tinieblas, amados, no es Dios. Es un mundo caído, un mundo roto, un mundo separado de lo que Dios quiso. Y el enemigo secuestra nuestra mente. Él ha cegado nuestro entendimiento. Toma nuestro entendimiento y nos hace ciegos. Secuestra la verdad, lo esconde y queda entonces la verdad, el Evangelio encubierto. El Evangelio incluye todas las verdades de Dios, no solamente lo que nosotros llamamos el plan de salvación. Las buenas nuevas de Dios es todo lo que Él ha querido. En otras palabras, la mente de las personas queda en tinieblas. Y por eso el Señor nos habla que ahora, cuando nuestro espíritu fue hecho nuevo, porque hemos entrado al reino de Dios, ahora nosotros tenemos que renovar nuestra mente, porque nuestra mente estuvo en tinieblas y ceguera. Tiene que ser renovado. El Dios de este siglo es ilegítimo, pero tiene potestad. La potestad de las tinieblas impide que resplandezca la verdad de Dios en nuestro corazón.
sus herramientas, como ya he mencionado algunos, engaño, artimañas, mentiras, acusaciones. Dios a ti no te ama, Dios a ti no te perdona. Temores, ¿qué dirán? Depresión, ni Dios me puede ayudar. Calumniar a Dios, mira lo que Dios te hizo. Y por lo tanto causar rechazo y odio a Dios. Sentimientos de ser víctima. Nada de esto viene de Dios. Sentimiento de estar abandonado. No es verdad. Pero los hechos a nuestro alrededor están diciendo una cosa y la verdad es otra. La verdad es otra, pero está encubierto y no siempre lo podemos ver. Entonces, ¿cuál es el resultado de que esta tierra, este mundo, está siendo dominado por un poder ilegítimo, un Dios ilegítimo, mentiroso, engañoso, que odia la verdad y la santidad de Dios? Bueno, el resultado es que las tinieblas tienen control de algunas cosas. ¿Cree usted que Dios tiene el control de los pedófilos? No, Dios le ha dado al pedófilo libre albedrío, que tiene que escoger lo que va a hacer. Pero Satanás no es tan caballeroso. A él le gusta dominar. A él le gusta controlar. Control incluye hacer lo que sea para que tú hagas lo que el que está controlando quiera. Por eso la mafia controla. Por eso los traficantes controlan. ¿Por qué? Porque aprenden de su padre, el diablo. Y Satanás sí controla a los pedófilos. ¿Y a quién más? Controla la pornografía. No es Dios. Esto es abominable a Dios. Es ir en contra de Dios. Las enfermedades y lo que en el cielo no hay enfermedad, y en el mundo perfecto que Dios creó no había enfermedad. Las pandemias. ¿Quién quiere muerte? Dios es el que quiere que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Quién quiere matar? Robar, matar y destruir. De inmediato debemos entender el origen, la potestad de las tinieblas, este siglo malo, las catástrofes. No le echen la culpa a Dios por lo que las tinieblas hacen. Pero lo que estamos viendo son hechos. Estas cosas son reales. Los pedófilos, las pandemias, todas estas cosas son reales. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Bueno, nosotros sabemos lo que Dios hizo. En Gálatas 1, Gálatas capítulo 1, en el versículo 3 al 5, nos dice verdad. Nos dice,
Gracia y paz sean a vosotros, de Dios, del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. ¿Cuál es el puente para librarnos de este presente siglo malo? Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Hay un poder que nos tiene cautivos y Dios nos quiere librar. Para librarnos de este presente siglo malo. Eso es una verdad. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, nos quiere liberar. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios no quiere dejarnos aquí, nos quiere librar. Hay un puente que se llama entregarnos a Cristo. Entregarnos a Él. Él se entregó a sí mismo para poder perdonarnos. ¿Y cómo entonces pasamos de tinieblas a luz? Nos entregamos a Él. Señor, es verdad, yo te he fallado, yo te he traicionado pecando de tantas maneras y te pido perdón. Te pido, tenme misericordia, que la sangre que tú derramaste me limpie y que yo pueda entrar a tu reino y pertenecerte a ti y ya estar ahora bajo tu reino. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que necesitamos, el Señor lo va a estar proveyendo. ¿Qué nos dice Colosenses 1? Los versículos 13 y 14. Nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién nos ha librado? Cristo. Nos ha librado de la potestad del poder. Tiene un poder. No es como el de Cristo, pero es el que domina. Aquí, al que no se ha entregado. Pero, ¿qué hizo el Señor? Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos redención por la sangre de Cristo. Él nos redime, nos compra. No con oro ni con plata, sino con su sangre preciosísima. Nos compra. Somos comprados cuando somos redimidos y somos trasladados por el Padre al reino de su amado Hijo. Y aquí sí tenemos la autoridad de Dios, que es justo y bueno y santo y magnífico en santidad. No solamente santo, pero santo, santo, santo. No hay ni una sola sombra de maldad en él. Nada. Y cuando hemos sido trasladados, vemos que no es Dios el que estuvo haciendo todas esas cosas. El abuso de los menores no fue Dios. La brujería no es Dios. Y seguir nombrando y nombrando y nombrando. Él nos ha dado redención por su sangre. Le costó todo. Porque
te ama así tanto porque tú fuiste creado para ser hijo de Dios. No fuiste creado para ser de las tinieblas. Fuiste creado para ser hijo de Dios. Y Él te valoró tanto que Él dio su vida para que puedas lograr ser lo que Dios te creó para ser. Algo impresionantemente maravilloso. Ser hijos. Ser hijos. Entonces, al habernos trasladado, ahora nosotros podemos decir, sin lugar a duda, al que le ama, todas las cosas le ayudan a bien. No lo pueden decir los que están en tinieblas, pero al que le ama, al que ha sido trasladado, Dios va a hacer, no importa qué cosa, qué trampa te ponga tinieblas, Dios va a hacer que te salga para bien. Porque cumplimos con el requisito, que amamos a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Él quiere una vida bajo el favor de Dios, bajo su bendición, que nos perdona todas nuestras iniquidades, que sana todas nuestras enfermedades, que está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dios quiere lo bueno y ha hecho un puente para que crucemos de tinieblas a su luz admirable y te invita, pero no te obliga. ¿Has cruzado? ¿Le has entregado tu vida? No es con nuestra mente racional decir sí, yo creo. No, es entregar. Me rindo. Me arrepiento por cómo yo estuve obedeciendo el engaño de tinieblas. Perdóname, Señor. Límpiame por medio de tu sacrificio. Y Él quiere. Él quiere. ¿Y tú? ¿Tú quieres? Padre, te necesitamos. Te necesitamos, no podemos vivir sin ti. Te pido, Señor, cambia nuestra perspectiva para que podamos ver desde tu reino que todos los restos de ceguera en nuestro corazón y mente puedan ser transformados para que veamos como tú ves y amarte de verdad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.